13:01, vamos con todo en este Decime la Verdad 361 y ya estamos con la segunda nota en este sábado. Justamente estamos con Sofía Cornet, ella es licenciada en psicología, y con Lucas Vanegas, estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Sur. Sí. ¿Está bien dicho? Exactamente. Sí, cerca del micrófono, Lucas, ahí, Bueno. Así te puede escuchar bien la gente. Y bueno, chicos, ¿qué los llevó a involucrarse en la temática de la prevención del suicidio? Bien, a ver, si querés arranco yo. Dale. Arranca Sofi. Bueno, nada, fundamentalmente es porque el suicidio es un problema social, ¿no? Es un fenómeno que en la Argentina se ve muchísimo y bueno, en Bahía Blanca también, ¿no? Ajá. Entonces es fundamental para mí, como persona de la sociedad civil, poder involucrarme en estos problemas que impactan tanto en los niños, en los adolescentes, en los adultos y en toda la comunidad, ¿no? Bien, Lucas. Y en mi caso, bueno, el abordaje de distintas problemáticas dentro de la universidad. Nosotros, yo participo en varias agrupaciones estudiantiles y Bien. dentro de ellas Unidad UNS, que es la que un poco tuvo esta impronta de comenzar a abordar la salud mental dentro de la universidad, más que nada para los estudiantes de la universidad. Creo que se incrementó un poco luego de la pandemia, más que nada, que Bien. eso llevó a que se hiciera la primer charla de prevención del suicidio. Esta fue la tercera edición y a su vez, sumado a eso, no solamente las charlas, sino también la creación de una red de psicólogos que cobran un mínimo ético para los estudiantes de la universidad. Bien, nombrabas recién, Lucas, que se llevó a cabo la tercera charla de prevención del suicidio, llamada Suicidio, de eso sí se habla. Sí. ¿Por qué es tan importante justamente hablar sobre la prevención del suicidio? ¿Querés entrar vos? Sí, bueno, principalmente porque es fundamental entender que el suicidio es algo que se puede prevenir, ¿sí? No es un hecho impulsivo o del momento. Por lo general, las personas que se suicidan o tienen intentos de alguna u otra manera lo fueron comunicando. Y que es importante esto, poder decir, bueno, empecemos a hablar, empecemos a darle lugar para que también la comunidad sepa de cómo poder identificarlo, qué cosas ver, a qué estar atento y también a qué lugares poder recurrir, ¿no? Eso es como para nosotros lo más importante y que algo intentamos abordar en todas las charlas. Bueno, esto, cuáles son las señales de alerta, a dónde podemos ir y cómo actuar, ¿no? Claro, y en el caso de nosotros como estudiantes, que yo por ahí estoy un poco alejado a todo el tema del abordaje y la prevención. Estoy acá por ahí como representante de la agrupación y quienes Bien. organizamos la charla, pero también atendiendo estas inquietudes de distintos estudiantes, de distintas problemáticas, no solamente de suicidio, sino de ansiedad, depresión, cómo manejar los nervios ante los parciales, los finales y demás. Entonces como que es un conjunto por ahí de temáticas de salud mental que queremos abordar, dentro de ellas la prevención del suicidio. Muy, Sí. muy importante esto que nombrabas, Lucas, porque quizá uno, ahora te dejo la palabra, Sofi, pero me viene a la mente que es muy importante y a veces como que lo tomamos como liviano, ¿no? Esto de la previa de preparar un parcial o preparar un final, y ni hablar si salís mal, Claro. ¿no? La angustia que genera, el bajón que te da. Bueno, Sí, Sofi. no, justo yo iba a decir, que también en un contexto, porque lo importante del suicidio siempre es entender que es multicausal y que es pluridimensional. O sea, hay factores psicológicos, biológicos, contextuales, situacionales, ¿no? Y entender que en el contexto actual de crisis económica en la que nos encontramos como país, tiene un impacto también en los estudiantes. Por ahí algo que surgió en la charla, porque por lo general en las charlas nuestras siempre como que hay relatos o hay gente que comparte su situación y eso está buenísimo. Surgió esto, bueno, ¿qué pasa con los estudiantes en contextos económicos complejos cuando, por ejemplo, vienen a estudiar de otros lugares?
toda la presión que a veces pueden sentir por parte de los familiares, que puede ser a nivel consciente o inconsciente, ¿no? Que uno sin Tal darse cual. cuenta con algún comentario o algo, termina, y eso termina impactando también en los pibis. Claro. Bien, Lucas, ¿querías agregar algo a lo No, de no, no. Sofi? No. Nombrabas recién, Sofi, que una de las cuestiones importantes para la prevención del suicidio es detectar a tiempo aquellos síntomas, por decirlo de algún modo, o aquellas manifestaciones, mejor dicho, de las personas que están pensando en esto o que les ronda este pensamiento. ¿Cuáles son las principales, si es que hay principales, y cómo puede hacer la gente? No solo hablo de la parte de estudiantes o de jóvenes, sino en general, para poder tener a alguien que los escuche y pueda sacarles esos pensamientos negativos. Bien, primero lo fundamental es entender que el suicidio no se condice con un cuadro psicopatológico. Ujú. ¿A qué quiero decir con esto para la gente que está escuchando y por ahí no A entiende ver. a qué me refiero? No necesariamente es necesario tener depresión, ansiedad o o trastorno de bipolaridad, ¿no? El suicidio es algo, o las ideas suicidas son algo que nos puede pasar a cualquier persona, sin necesidad, como les digo, de algún tipo de enfermedad mental, entre comillas, eh, porque justamente tiene que ver con no poder encontrarle una salida a una situación que los termina desbordando y que no saben por dónde, ¿no? Entonces, considerando eso, es fundamental poder empezar a ver esto. Bueno, si la persona tiene algún tipo de cambio de comportamiento, ya sea en lo que es la alimentación, en el sueño, si se lo ve muy solo, muy angustiado, ¿no? Si refiere esto, bueno, si no estaría, que nadie lo va a extrañar, ¿no? Son como mínimas cositas que por ahí nos pueden ir dando señales de que tal vez está pensando lastimarse. Sí, como, nada, me sale como en las situaciones de abuso, lo que más predomina es el relato. Por lo general las personas lo dicen y lo dicen claramente. Estoy pensando en matarme, no lo quiero hacer. Y ahí es fundamental esto, que la persona no se quede con la idea de que tiene que decir algo, porque viste, por ahí a veces nos pasa que si alguien viene y te cuenta, vos decís, bueno, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué hago con esto? Fundamental esto. Primero uno, no quedarse con esa sensación de, bueno, yo le tengo que decir algo. Primero principal, escuchar. Intentar no juzgar, no minimizar, entendiendo que uno no sabe qué es lo que le significa a esa persona el problema que está atravesando y que no le encuentra solución y que no puede resolver. Después, como segunda instancia, esto, poder ofrecer acompañamiento, de decir, bueno, che, mira, esto hay que hablarlo, estaría bueno que puedas asistir a un espacio de salud, a un profesional de la salud, por ahí si la persona está reticente, bueno, ofrecerse a acompañarlo, bueno, mira, yo te acompaño al turno si querés, ¿no? Muchas veces es como muy desde este lado, ¿no? De poder acompañar y escuchar y empezar a armar la red de la persona. Bueno, ¿quiénes pueden empezar a acompañar a esta persona en estos problemas que no está pudiendo, ¿no? A sostenerse uno primero como la persona que le está escuchando en una red vincular para después ahí empezar a pensar cómo acompañar a esta persona, ¿no? Bien, y dentro de ese acompañamiento hay una línea, ¿verdad? Sí. Que la podemos nombrar. Obvio, sí. No, nosotros siempre sugerimos que, para más información entren a nuestras páginas, que es de la MAPS HCD, que ahí tenemos un recursero de espacios que hacen prevención y promoción, por ejemplo, lo que es el Departamento de Salud Mental, bueno, nada, los distintos dispositivos que hay. Y en caso de urgencia, o sea, si hay un riesgo cierto inminente que la persona dice me voy a matar y está muy angustiado, que puedan llamar al 107 o acercarse a uno de los hospitales. Acá contamos con el Hospital Pena y el municipal. Bien. Sí. Si podemos colocar en algún momento en el graph, sería la línea 107 la adecuada para estos casos. ¿Qué más? Quería preguntarte, bueno, en este caso a Sofi, me tengo que referir, si hay un porcentaje, vos algo explicaste en el principio de la nota, pero quiero complementar, si hay un porcentaje de química en nuestro cerebro que nos lleva hacia ese mal paso de acercarnos a querer no vivir, y en qué porcentaje
se detecta ese faltante de química o es más grande el porcentaje de lo psicológico en cuanto al tema ¿verdad? En realidad esto es importante encuadrar que no es necesariamente que falta o dopamina o adrenalina Ajá. o algún químico, ¿no? Sino que tiene que ver con un contexto, ¿no? Porque si no por ahí podemos caer ahí en el prejuicio de que caiga en que sea solamente algo biológico y en realidad hay que entender todo el contexto de la persona, porque no es que una persona, porque se siente deprimida, quiere decir que va a tener, por ejemplo, ideación suicida, ¿no? Sino entender esto, bueno, tal vez puede o no haber un cuadro de depresión, pero tal vez si le va mal en la universidad, se pelea con el novio y en la casa es un quilombo todo, bueno, ahí ya son como varias cuestiones que lo están angustiando y que eso hace que una persona empiece a no tener recursos u otro lugar para dónde ir. No necesariamente tiene que ver, como te digo, una cuestión biológica o de neurotransmisores. Sé que muchas veces es como lo que uno busca, ¿no? Porque uno quiere tener como la seguridad de, bueno, a ver, si pasa tal cosa, se puede hacer esto. Y la realidad es que es un fenómeno que es complejo, ¿no? Por eso siempre nosotros decimos es pluridimensional, porque tienen que verse afectadas distintos aspectos de la vida, no solamente uno, es multicausal. Muchas veces, por ejemplo, vemos en la tele que se peleó con la novia y se quiso matar. La realidad es que no es así. Por lo general, sí ese fue el desencadenante, ¿no? Pero bueno, que por lo general cuando uno empieza a indagar ya le venían pasando un montón de otras cosas y era algo que se venía arrastrando y que el malestar ya se venía como generando de alguna manera y que ese fue como el desencadenante, pero que bueno, siempre tiene que ver con otras cosas y fundamentalmente lo contextual, lo situacional es como por lo general, o lo que yo he visto, que es lo que más impacto tiene. Coincido. Y ahora vas a saber por qué coincido. Nombraste recién a otro medio de comunicación o a otro soporte como medio de comunicación, como es la televisión. Y bueno, a mí particularmente me parece muy importante hablar en los medios de comunicación sobre la prevención del suicidio porque soy hijo de una persona que se suicidó. Sí, mi padre se suicidó cuando yo era muy chico. Y entonces me toca muy, muy de cerca esto. Y noté siempre desde pequeño qué poco se toca este tema en los medios de comunicación. Esta es para los dos. Lucas, me gustaría que intervinieras también. ¿En cuánto creen ustedes que deberíamos ser protagonistas los medios de comunicación como para que se pudiera bajar la tasa de suicidios? Y yo creo que tiene bastante incidencia el hecho de no comunicarlo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las instituciones educativas, porque es algo que quizás es tomado como un tabú dentro de las familias, entonces también es un tema que preferiría no hablarlo, es lo normal que se suele decir. Entonces creo que sí, que los medios de comunicación, las instituciones educativas tienen que tener las herramientas como para informar correctamente sobre el tema. Bien. Sí, Sophie. yo coincido en eso. Incluso me hiciste acordar en el 20, creo que era a fines de 2020 o inicios del 2021, desde la MAPS hicimos una capacitación a comunicadores sociales, periodistas y medios de comunicación de la localidad. Justamente porque a ver, muchas veces nos enganchamos en comunicar o no comunicar y también a veces tiene que ver con, bueno, cómo lo comunicamos y qué es lo comunicable de un suicidio, ¿no? Porque muchas veces la forma en la que uno lo comunica sin querer termina teniendo un impacto en toda la comunidad o en el círculo más cercano, ¿no? Me acuerdo en su momento habíamos hecho análisis de una noticia, era terrible, mencionaba el método, mencionaba como cosas que la verdad es que no aportan, la verdad, y que bueno, y justamente en esa noticia se apuntaba que la causa, o sea, se señalaba que la causa única había sido que esta persona sufría bullying o acoso escolar, y que bueno, y que después justamente habíamos elegido esa noticia
porque nada, lo habían leído los compañeritos de la escuela, un chico muy chico, y nada, se habían quedado como súper culpables. Entonces también depende cómo se comunique, porque tal vez con una buena intención de decir, bueno, de esto sí hay que hablar, pero si se comunica de la manera incorrecta, capaz que terminás teniendo como otro impacto Claro. en el círculo cercano, o también las cosas que se decía de la familia. Nada, a veces es esto. Sí, un rebote adverso se Tal termina produciendo. Nombraste recién este caso de un pequeño. Quería preguntarte, Lucas, si estás al tanto también, si hay una edad que sea más frecuente tanto en Argentina como en Bahía Blanca, si se puede decir en Bahía, a ver si hay una edad que sea la que es más frecuente en cuanto a suicidios o intentos. Sí, yo lo que puedo decir es que a nivel local se reproduce lo que se ve a nivel regional y nacional, ¿sí? Ajá. O sea, Bahía no es que tiene tasas excepcionales, sino que se condicen con lo que se está viendo en el país y también en Latinoamérica. Por lo general es el franjo etaria entre la adolescencia tardía, más entre los 22 y los 29, por ahí estamos viendo. Pero bueno, como te digo, depende del periodo que uno elija para estudiar, para hacer como el estudio epidemiológico, vas viendo, por ejemplo, yo no trabajo acá, trabajo en Villarino. Bien. Y bueno, y uno ve las diferencias a veces en los ingresos en función de cómo es la cosecha de la cebolla. O sea, Ajá. algo externo que tiene que ver con el contexto tiene un impacto en, justamente, bueno, la gente no empieza a tener ingresos económicos, ahí se empieza a angustiar más, ¿viste? Entonces, no solamente en lo que es suicidio, no digo ingresos en general en la guardia, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, contextualizarlo esto, depende del periodo, pero en general eso. Se condice con a nivel nacional esto entre los 20 y pico. Bien, la gran estadística para, quizá, ¿no? Desde mi mirada para saber por dónde van los casos de suicidio está estrictamente relacionada en el manejo del sistema hacia nosotros los seres humanos. Sí. Por último, esta es para los dos, ¿qué le aconsejarían o cómo podrían hacer ustedes para llegar a las personas que están con un pensamiento recurrente de querer quitarse la vida? A vos, Sofi, te lo pregunto en general, ya por tu actividad. Y a vos, Lucas, ¿cómo deberían acercarse las y los estudiantes digamos, al lugar que ocupan ustedes dentro del eje de la uni? Bueno, nosotros más que nada por ahí es una comunicación vía redes sociales, donde llegan varias consultas, no solamente de los psicólogos que atienden en sanidad de la uni, sino también esto de plantear un interés en cuanto a las charlas, plantear un interés en saber con qué psicólogos de la red podrían tener sesiones. Bueno, esta red que se construyó, hay psicólogos que tienen de modalidad virtual, presencial, o sea que tratamos de tener un contacto bastante fluido con los estudiantes en cuanto a las preocupaciones o a las necesidades que tienen, y creo que esa es la labor que podemos llevar a cabo nosotros desde un lugar en el que quizás no tenemos tantos conocimientos o herramientas como los tienen las personas que participan en MAPS o psicólogos. Bien, ¿cómo se contactan las y los estudiantes con ustedes? Mediante las redes sociales, Instagram, Unidad UNS. Bien. Bueno, después tenemos Hacemos Educación, que es en la otra agrupación en la que milito, en la que, bueno, somos dos agrupaciones que trabajamos en conjunto y por ahí podemos facilitar estas herramientas. Perfecto. Sofi. Sí, nosotros por ahí ahora estamos hablando justamente un recursero. Ya lo tenemos, pero bueno, estamos pasando a todo lo que es plataforma digital para subirlo en nuestras redes sociales, que es Maps HCD.
Pero bueno, también para que la gente hoy se vaya con algo, ¿no? Esto, que puedan acercarse a las unidades sanitarias que hay en todos los barrios acá en Bahía, por suerte. Bueno, la mayoría en realidad. Sí. Que puedan acercarse al CPA, que tienen dispositivos también, a los hospitales, como te digo. Nombrá que es un CPA para... Es el Centro Provincial de Atención. Perfecto. Que está en Necochea al 900, está al lado del Pena. Sí. Ay, ahora me van a pedir la dirección, no me la voy a acordar, pero bueno. Necochea y San Lorenzo. Bueno, ahí va. Necochea y San Lorenzo. Bien. Y esto, bueno, también sé que el Departamento de Salud Mental tiene un dispositivo que se llama Woxam, que es una unidad en consultas en salud mental, que también es un teléfono en donde la gente puede llamar y hacer sus consultas. Bien. Y ahí lo recepciona un equipo de psicólogos y después van orientando las intervenciones. Bien. Chicos, gracias por haberse acercado hasta acá, hasta Decime la Verdad. Siempre es interesante tenerlos a ustedes o a quienes vayan estando en estas charlas, en esta tercera, ¿no? Sí. Suicidio, de eso sí se habla. Muy bien organizada por la querida Bren Al también. Sí. Esperemos tenerla acá en algún momento como para que ella cuente su experiencia también relacionada con este tema. El micrófono de Decime la Verdad siempre va a estar abierto a este tema, así que bueno, gracias por haber venido hasta acá. No, por Gracias favor. a ustedes. Gracias, Marcelo. Escuchamos al cuarteto de Nos y con un tema un poco relacionado con esto que acabamos de hablar con Sofía y con Lucas.